tal, amigos? Pues una disculpa enorme, hubo por ahí algunos errores en el audio, esperemos que ahora se esté escuchando mejor. Gracias por todos los comentarios. eh, Hubo un error aquí en una conexión, pero bueno, creo que ya estamos listos para comenzar, sí, en este programa, sí, que es Hablemos con Sentido Humano. Sí, y bueno, pues ya creo que ya se solucionó todo el problema que teníamos, sí, y empezamos ahora sí de ceros porque, bueno, déjenme les digo que nosotros teníamos aquí una charla muy buena, Diana y yo, y ustedes con la mímica, A lo mejor que nos entendían nos entendían algo. más o menos, ya conociéndonos, y bueno, quien lee los labios, pues a lo mejor estaba disfrutando mucho de esta charla. Aquí en este espacio que, bueno, ya sabemos que es matrimonio con D de Dios, y hoy tenemos un tema fabuloso que pues, ya empezamos ahora sí un poquito más tarde, pero no importa, ya nos vieron dialogar como dialogamos aquí Diana y yo en silencio. Ustedes dijeron, oye, pues van a hablar de un tema, que este tema es bueno o no pelear en el matrimonio. Entonces ustedes decían, oye, pues qué bien pelean ellos, ni siquiera se escuchan. Pues bueno, ya estamos aquí de nuevo, Pero bienvenidos. nosotros sí nos Pero escuchamos. nosotros nos escuchamos perfectamente y de eso vamos a hablar hoy. ¿Es bueno o no pelear con el matrimonio? Y les platicamos lo que estábamos platicando en silencio, sí, que es algo fabuloso. Yo le platicaba a Diana que yo entendí la palabra conflicto y al entenderla me ayudó mucho porque para mí el conflicto es una diferencia de entre, una diferencia de si esto es azul o verde entre Diana y yo, una diferencia de si así tengo que criar a mis hijos o no entre Diana y yo, una diferencia de si compramos o no una cosa para la casa entre Diana y yo. En todos los conflictos siempre existen, que es lo que deseamos. Diana, bienvenida ahora sí. Hola, mucho gusto. Ya tengo un rato aquí dándole la bienvenida, nada más que no nos escuchábamos, pero les agradezco mucho que estén aquí. Les comentaba hace ratito que disfrutamos mucho de este espacio y si en efecto hoy vamos a hablar de si es bueno que los pleitos o no son buenos. Y en general comentábamos que el pleito las discusiones las vemos como algo desagradable porque son desagradables para nuestra vida diaria, ¿no? Porque son incómodas, porque nos hacen exaltar cosas que nos llenan de ira o que nos llenan de frustración o que nos hacen sentir humillados en algunas ocasiones. Que son desagradables y los conflictos son desagradables, güey. Y eso, pues yo creo que nadie tiene duda de eso, de los conflictos en el matrimonio, pues es cuando se dice a lo mejor que es que estamos pasando por una crisis momentánea, ¿verdad? Sí. Pero en general creo y comentábamos que podemos sacar muchas cosas positivas de estos conflictos. Es más, creo que si se manejan adecuadamente pudiera ser más positivos que negativos todos estos conflictos. Aquí hay una parte importante porque efectivamente, inclusive tú lo mencionabas también hace un rato, eh, una persona que se acerca conmigo es porque probable, y me dice, y me tiene la confianza de decirme algo que probablemente ella ve que se hace de manera diferente, entonces tiene la intención de hacerme mejor persona. Esa sería la lógica, obviamente, de un conflicto, y obviamente aquí veremos la diferencia también de la pelea, ¿no? Porque a veces también es bueno pelear o no, el conflicto siempre existe, pero entonces aquí vamos entrando de lleno ya al tema donde tú dices, oye, es que cuando estás muy cercano a mí, pareciera ser que los conflictos aumentan. Son las relaciones cercanas las que nos llevan a conflictos, Diana. Sí, porque comentábamos que bueno, que hay relaciones muy superficiales con aquellas que no tienes gran conflicto. Y normalmente comenzamos a tener más conflicto con aquellas personas entre más cerca estamos, con aquellas amistades que más cercanas tenemos, pues comenzamos a tener más diferencias de opiniones. Es más, ¿cuántas veces no hemos escuchado que quien te puede herir más es aquella persona, aquel amigo, aquella persona que está más cercana, aquel familiar a quien tú quieres más? Puesto que si te hace una traición, una persona que es lejana a ti, ¿qué tanto puedes tú sentir de tristeza o de decepción? Si no es aquella persona cercana a ti la que te puede mover tus sentimientos, la que puede hacer pues que te sientas muy bien o que te sientas muy mal, ¿no? Y es por eso que tenemos que dejar en claro que si tú sigues teniendo problemas con relaciones muy lejanas, deberías de pedir ayuda, porque entonces es un problema muy Así es. grave que estás teniendo.
y lo mencionábamos ahora si fuera del aire, que estas personas que tienen todavía problemas con los chinos por el coronavirus, o están muy lejos de ti, o que tienes problemas todavía con una relación pasada, que ya ni siquiera está cercana a ti, vamos, o alguien que te hizo daño, oye, hay un problema, porque entonces aquí una de las leyes es, en menor distancia de la relación, menor problema. Ahora imaginemos el matrimonio, qué tan cercano está. Entonces muchos matrimonios no alcanzan a entender que de verdad hay muchos conflictos dentro de los matrimonios como una manera normal de ir precisamente puliendo a la otra persona, desarrollando. Y yo creo que esto tiene que ver también mucho con el tema de la disposición o no disposición, de la flexibilidad o no flexibilidad, para que esto no se vuelva un problema, porque hay que diferenciar aquí conflicto, hay que diferenciar pelea y hay que diferenciar, ya tenemos un problema. Esto ya se volvió un problema. Sí. Y por último, lo que tú decías, crisis. No se solucionó, el problema se volvió crisis. Entonces no es lo mismo, tenemos un conflicto, todos los días tenemos conflictos, no es lo mismo, tenemos... Desde quién se levanta primero, Sí, de quién no se acuerdo. levanta primero, quién es más ordenado, ¿Por quién qué no los es domingos se ordenado. levantan? ¿Por qué los sábados no? El matrimonio es todo un espectro de pequeños conflictos que puedes tener para Sí. la convivencia diaria, ¿verdad? No es verdad que pueden ser nada más dos las cosas que te pueden llevar a un conflicto, no hay todo un espectro de cosas y de tu personalidad, de mi personalidad, que nos pueden afectar incluso a nuestros hijos, ¿eh? Porque ya estamos hablando de una familia. Sí, de acuerdo. Entonces, hay que tomar en cuenta precisamente eso. Primer punto, entre mayor cercanía, mayores conflictos va a haber. Claro. Ahora, estos conflictos se pueden agravar cuando no hay un diálogo, cuando no hay una comunicación, y se pueden agravar a peleas, ¿no? Hablamos otra vez de la comunicación asertiva que tenemos que tener. Hay cosas pequeñas como la pasta, por favor no la exprimas de tal forma, pero hay cosas verdaderamente esenciales como el trato que tú le das a mi familia de origen, o el trato que que tu familia de origen me da a mí, el respeto que tú muestras acerca de mi persona delante de los demás, el lugar que tú me das delante de los demás. Esas son cosas bien importantes y que pueden llegar a dejar heridas profundas. Porque no se solucionaron. Porque no se solucionaron, porque no se atacaron esos conflictos. Hace un rato comentábamos, cuando no nos escuchaban, que afrontamos de diferente manera esos conflictos, todos los matrimonios, y que hay que llegar a un equilibrio. En ocasiones hay una persona que es más dominante que la otra, en ocasiones esa otra persona que no es tan dominante decide callar o decide pues no enfrentar el conflicto, evadir ese conflicto para no sentirse mal, para no tener que generar un problema más grande, y eso va acumulando una carga de amarguras en el matrimonio. Y después te pueden decir, ¿por qué me das tanto? Porque llevas una carga de amargura en el matrimonio en que has guardado silencio para que la otra persona pueda ejercer un dominio. Entonces es una tarea de ambos el llegar a ese equilibrio, el yo cooperar. ¿Cómo podemos hacer mejor nuestro diálogo y nuestro conflicto? Cooperando. O sea, yo que sé que soy muy dominante y yo que sé que puedo quedar callado, tenemos que llegar a ese equilibrio, y esa es una tarea y una lucha constante en el matrimonio. Conflicto siempre hay. Así es. El conflicto se agrava a medida del acercamiento de la relación. El matrimonio es una relación muy cercana y muy próxima que siempre nos va a llevar a conflictos. 2, la no resolución de conflicto tiene que ver con la comunicación, como tú dices. Y en este momento aparece un tercer elemento, que es la disposición o no de cambio, o lo que tú le llamas una persona más impositiva y una persona probablemente menos dominante o menos... En general se presentan así. Claro que hay algunos momentos que se presentan las bombas, ¿no? Que se le llama. Yo soy dominante y tú eres dominante, y aquello se pone, o sea, como guerra. Pero el punto 3 es la disposición de flexibilidad. Es decir, si yo soy muy dominante, y tú tienes que saberlo porque pues Dios te dio una razón, Dios te dio un espíritu racional, un espíritu de conocimiento. Tú no puedes decir, no, yo no sabía que grito, no, yo no sabía que manoteo mucho. Uno tiene que saber, mas sin embargo, por querer ganar, es donde se vuelve, este conflicto se vuelve ya una pelea. Es una forma de afrontar también el conflicto
el yo siempre querer ganar, yo siempre querer tener la razón, esa es otra forma que podemos tener de como individuo de afrontar el conflicto. Entonces imagínate si las dos personas siempre quieren tener la razón o siempre quieren ganar en lo que están discutiendo, pues difícilmente se va a llegar a un acuerdo, difícilmente vamos a llegar a una armonía, porque está la herida de que en este momento perdí, pero la siguiente ocasión yo tengo que ganar. O aparecen las tristes ganancias secundarias que se llaman, Diana, donde la ganancia primaria es el amor, siempre la ganancia primaria será el amor, pero de pronto aparecen las ganancias secundarias donde dice, bueno, me quedo callada, que grite y que se vaya, ¿no? De la casa. Al que final pide cosas, que trae el dinero, Ajá. o mira, tengo esta ganancia secundaria que es me dejé ir con mis papás, yo me voy con mis papás en la tarde. me permite hacer lo que yo desee. Exactamente, o sea, como no me revisa mi diario vivir, pues entonces no conoce mi agenda, no tenemos una agenda matrimonial, y entonces empiezan a aparecer una serie de ganancias secundarias donde ya ni siquiera el conflicto se solucionó, ya no es una pelea, porque ya ni siquiera peleas, ya tienes ganancias secundarias, ya se volvió un problema que tú ni siquiera lo sientes, y tu matrimonio a lo mejor ya está en crisis, como decíamos al principio, pero tú no lo sientes porque ya no hubo esa disposición de diálogo y de saber, porque aquí entramos en el punto medular, y aunque el conflicto no se resuelva, saber pelear. Porque creo que también la pelea, si el conflicto nos moldea, la pelea bien hecha y sabiendo pelear, nos pule. O sea, es decir, teniendo como fin el bien tuyo. Y si tú escoges a alguien para un matrimonio, para toda la vida, es porque consideras que esa persona verdaderamente es inteligente o tiene muchísimas cualidades para permanecer a tu lado toda la vida. Sí, sí, sí. Y que esa persona que está a tu lado efectivamente no quiere un mal para ti, sino quiere un bien para mutuo, un bien para el matrimonio. O a lo mejor tú piensas que ya no te quiere, pero debe de tener un bien para la comunidad que es tu familia. Entonces, aceptar ese consejo, aceptar esa reprenda, si se puede llamar así, pues creo que en algún momento hay que analizar lo que la otra persona me está diciendo. Es para mi beneficio, lo que la otra persona está pidiendo es para beneficio de la familia, o está mal, ¿verdad? O anda mal, o anda obsesionada. Si aceptamos a aquella persona con todas esas cualidades es para hacernos mejor personas a nosotros, ¿estamos de acuerdo? Sí, hay un matrimonio Porque esas diferencias finalmente nos enriquecen a ambos. que hacen mejor persona. Como tú dices, hay un matrimonio que ahora recuerdo que le decía el esposo, dice, es que ¿por qué peleas tanto? ¿Por qué peleas por eso siempre? Y la esposa a rajatabla le dice, porque lo que estás haciendo te va a matar. Porque es inadecuado. O sea, y ya no es un conflicto, ya pasó el conflicto, ya no es una pelea, y él dice, porque lo que estás haciendo, y yo te quiero vivo, dice, esa conducta que tienes ya no es conflictiva, porque ya no hay una, de déjame ver, y dije, no hay nada, es una pelea, dice, yo estoy peleando por salvarte la vida, y quién mejor que quien te ama, quien te tiene al lado, o sea, para hacerte mejor persona. Ahora, no se resuelve, volvemos, ya se vuelve una pelea, se vuelve un problema, ahora sí ya tienes problemas y lo se vuelve una crisis, obviamente, pero obviamente estamos ahorita tratando de platicar qué pasa cuando ya no estoy dispuesto a todo esto, ¿no? Porque no puedes estar molesto siempre, aquí ya entra las emociones, aquí ya entra cuando yo tengo un conflicto, cuando yo tengo una pelea, aquí yo tengo, la pelea es algo para una ganancia mayor que es el amor, pero ¿qué pasa cuando ya entran las emociones en todo esto, no? Sí, pues bueno, les comentaba hace rato, cuando a lo mejor entra tu frustración, tu ira, comienzas a humillar al otro, y esa es una manera lo más inadecuado de afrontar ese conflicto, porque era lo que les comentaba, comienzan a haber heridas que son muy difíciles de sanar y que te va a costar mucho. Y hace 2 programas les comentaba que por cada ofensa o por cada cosa inadecuada que tú le digas a la otra persona, tendrás que repararlo con 5 actos, que lo simulen de reparación. Entonces imagínate, Ujú. la realidad es que cada cosa que tú le digas inadecuada a tu esposo o a tu esposa, bueno, pues te va a costar mucho reparar ese cariño, esa confianza, y es ahí donde esa forma de afrontar los problemas es inadecuada. En aquel ganar, en aquella ira, en aquella humillación al otro, es ahí donde se guardan
costales de amargura y de resentimiento que finalmente no nos llevan a ser una pareja plena. Fíjate, dice la palabra de Dios, dice, evita las peleas tontas, dice, y evita las peleas de los antepasados. Evita las peleas tontas y evita las peleas de los antepasados. O sea, ¿qué sabiduría hay? Porque entonces aquí nos está diciendo, no te compres, conflictos siempre hay, diferencias entre tú, entre yo, siempre va a haber, pero no te compres todas las peleas, evita las peleas tontas. Conflictos de que si le subes mucho al aire, de que si prendes la tele, que si, oye, que bueno, si pones aire no pones aire. no te compres de verdad las discusiones, las peleas tontas. Pero aparte te dice, y evita las peleas de antepasados, o sea, no te metas con quién. O sea, no te metas tanto con la familia de origen. Es que tus papás, o sea, aquí te está dando un tip enorme, que es un punto también importante a señalar ahora. Hay que saber qué peleas pelear y qué no. O sea, ¿a qué peleas? Si está en riesgo tu vida física, hay que pelear. O tu familia. Si está en riesgo tus hijos, hay que pelear. Si está en riesgo tu salvación, porque nosotros creemos en la salvación, creemos, si está en riesgo que no te voy a ver en esa salvación o no me vas a ver en esa salvación, o sea, hay que pelear. O sea, y hay que saber cómo pelear, porque entonces aquí lo decíamos, las emociones nos pueden echar a perder todo. La misma palabra dice, si te enojas, que el enojo no te dure todo el día. Sí, porque le damos apertura a más rencor, más sentimientos de resentimiento, y entonces en esa apertura que tú le das, pues vas creando ahora sí, haciendo una crisis matrimonial de eso que comentábamos. Puede ser que te quedes callado ante todas esas cosas, pero finalmente en algún momento, o sea, ya ni siquiera sabes por qué le tenías coraje al otro, porque ya le tienes un costal de cosas que reclamar, que ya ni siquiera las recuerdas, pero son todas aquellas cosas que no se resolvieron y que no hubo una disposición de ambas partes para llegar a un acuerdo. Sí, Que finalmente ese es el conflicto, para eso sí, es, sí, sí. para hacer modificaciones y llegar a acuerdos. Esa es la finalidad del conflicto. Creo que ahí estás dando en un punto básico de esto, que es cuál es el fin de esta pelea entre tú y yo. O sea, ¿cuál es el fin? O sea, ¿de verdad hay un fin mayor o único que es el amor? ¿O es que yo quiero tener el control del dinero? ¿O es que yo quiero tener el control de mis hijos? Luego hoy en la mañana estaba con un matrimonio y decía, si tan solo me dejaras cuidar a mis hijos a mi manera, te darías cuenta que también tengo capacidad de cuidarlos. No como tú, dice. Yo no los voy a cuidar como tú. No correcta o incorrectamente, eso no lo sé. Pero déjamelos en la tarde, dice. Déjamelos en la tarde. Sal con tus amigas. Diviértete. Es que los vas a matar. Bueno, pues lo demanda, ¿no? Lo demanda, lo mete a la cárcel. No los va a matar, son sus hijos. Entonces, ¿cuál es el fin de esta pelea? ¿Es porque verdaderamente te quiero controlar y quiero dominarte? Si es así, de verdad debes de repensar lo que estás haciendo. Debes de repensar como una persona justa lo que estás diciendo. No importase que la pelea fuese muy dura, si vas a salvar el alma de tu esposa, si vas a salvar a tu familia, si vas a salvar tu matrimonio, no importa. Pero si no, Sí, a veces se vuelven asuntos personales. Recuerden que cada uno de nosotros traemos una carga emocional con la que veníamos, de cosas que son muy lindas y muy disfrutables de mi esposo o de mi esposa, pero de cosas que no disfruto tanto, de cosas que quizá yo conozco más que él de sí mismo. Entonces recuerden que ese equipaje y esa maleta que ya traíamos, por nuestra personalidad inherente, por el lugar en donde nacimos, por todo aquello que nos ha sucedido, esa también la tenemos que compartir. Y al compartirlo, pues evidentemente es donde surgen esos verdaderos roces. Por eso les decía que es todo un espectro de conflictos los que podemos tener, desde los más pequeños hasta las situaciones pues más básicas, como puede ser el respeto a la otra persona, o situaciones de violencia, o situaciones de infidelidad, que ahí sí representan un verdadero peligro para la estabilidad del matrimonio.
Y que son peleas verdaderas porque son peleas que están, Muy duras. sí, evitando que la otra persona se pierda más. No puedes obligar. O sea, tú tienes que saber hasta dónde pelear, porque tampoco puedes obligar a la otra persona. O sea, no puedes decirle, este es un asalto emocional, siga peleando conmigo con una pistola emocional que es la boca. O sea, pero sí tienes que invitar, porque también hoy, Diana, se ha dado mucho el tema de como mucho racionalismo, o sea, mucha racionalidad, mucha intelectualización por parte de matrimonios, sí, o de esposos o esposas, que dicen, no, Claro. si él no, yo no voy a discutir nada, si él no quiere, yo soy una persona madura, soy una profesionista, me he desarrollado, tengo ciertos estándares, no, si él no quiere, también se ha dado mucho la indiferencia, que hablábamos en el programa de relaciones, que la apatía es el peor momento o la peor relación. O sea, no me interesas, pues. O sea, ¿quieres hacer las cosas? Ahí se muestra un peligro como muy grande, ¿no? Sí. Ya cuando el de racionalizar las cosas se puede pasar como muy fácilmente a la indiferencia. Sí. Y en este proceso de indiferencia, pues ya no me interesa lo que tú hagas, ya no me interesa si estás en lo correcto o no, ya no me interesa ni siquiera convivir contigo. Entonces se puede llegar a un peligro súper, súper grave en el que nuestro matrimonio verdaderamente corre un riesgo de desaparecer, porque la indiferencia, estamos de acuerdo en que es lo peor que nos puede pasar. Más allá del conflicto, la indiferencia es lo peor que podemos recibir de nuestro esposo o de nuestra esposa. Ya no hay un interés. Ya no hay un interés. Y acuérdate que el ser humano, aquí como para cerrar este paréntesis que abrimos, acuérdate que el ser humano no suelta nada sin que ya tenga algo. Claro. O sea, cuando ya hay una indiferencia a ti, es probablemente porque ya tiene algo más. Y no me refiero a otra mujer u otro hombre, pero me refiero a otra socialización. O a otra ideología. O a otra ideología, o a otro grupo en el cual ya está sustentado Claro. su manera de pensar. Entonces, de verdad no supe pelear. Entonces, hoy vemos que es necesario la pelea, porque la pelea nos ayuda precisamente a mejorar algunos estándares de nuestro matrimonio. No significa entonces, pues, que siempre peleamos, ¿no? No, significa que es bueno pelear por tu matrimonio, pelear por el amor de tu esposo, no por el amor, pelear por un amor mutuo que se tenga, pelear por una armonía, pelear por aquello que queremos conseguir como familia. Por eso creo que sí hay que pelear, así como peleamos por obtener una carrera, por obtener una empresa, peleamos por tener éxito, por obtener amigos y arriesgamos muchas cosas por ser aceptado. Creo que es bueno también pelear por obtener un bien mayor en tu familia. Sí, que sería el bien único, que es el amor. O sea, por eso vale la pena. Hoy queremos, porque se ha hecho una campaña no, en el matrimonio y lo bonito, y mira, y yo de verdad lo he visto mucho, como lo has visto tú también, muchos matrimonios que se conflictúan mucho porque se pelean. Entonces, no es normal no solucionar las peleas. Eso no es normal. Es normal pelearse en el matrimonio, sí. Lo que es no es normal tener diferencias en es el normal. matrimonio. Y todo matrimonio tiene diferencias, aunque no lo exprese. Sí, sí, sí. Todo matrimonio, por más investigaciones que hagamos, todo matrimonio que permanece estable durante mucho tiempo y determinado tiene diferencias. Pensamos diferente, actuamos diferente y por lo tanto no somos la misma persona. Aunque estemos unidos por un lazo indisoluble, no somos la misma persona. No, y piensa diferente que yo. Así es. Ese es el conflicto. Y por eso hay peleas. Hay que saber qué peleas comprarnos, sí. No hay que entrar a todas, no. Hay que ser inteligentes, sí, hay que ser inteligentes. ¿Por qué? Porque tenemos que preguntarnos qué fin tiene esta pelea. Y si el fin, como dice Diana ahorita, es el amor, vale la pena entonces, porque entonces podemos caminar. Ahora bien, mucha gente se preguntará, ¿y cómo pelear? Pues, o sea, cuando ya el conflicto no se resolvió porque es más profundo, entonces, y esto se volvió una pelea entre tú y yo, ¿cómo pelear? Yo aquí voy a poder hacer una primera propuesta, que fue difícil para mí, sigue siendo difícil para mí, y probablemente no quiero generalizar en relación a sexo masculino y femenino, pero a lo mejor a los hombres se nos dificulta un poquito más, que es verdad, hablar con respuestas amables. Eso es bien difícil cuando está
el estímulo de la adrenalina del pleito, responder de manera amable. ¿Sabes qué yo agregaría? Pues tratar de ver en ese momento a tu pareja con toda la comprensión y el amor de sus heridas. Sí. Eso es lo que yo le pudiera agregar. Dentro del enojo es muy difícil que vean las cualidades de la otra persona, pero yo sí agregaría el tratar de ver sus heridas. Híjole, es que verdaderamente me está diciendo esto, que me está hiriendo mucho por sus heridas, por lo que él ha vivido, por lo que él es. Y de esa manera lo tomamos como menos personal en determinado momento si la amabilidad no es tanta. Sí, obviamente. Hay que recordar que la pelea, mientras que el conflicto es más pasajero, la pelea es más duradera. Puede durar una semana, puede durar un día, o hay peleas de años. Sí, pero que hay que resolver, vuelvo a insistir. Aunque lo ideal sería que en la noche no eso sería lo ideal, ¿no? Sí, aunque estamos, pero aunque estamos peleados, no lo resolvimos, vamos. Que en la noche ya se haya disuelto ese enojo. Exactamente, entonces, por eso nos referíamos a conductas y posturas amables. Y segundo, como base, bien decía Diana, es ve las ausencias, ve las cicatrices del otro que han quedado y ve las cicatrices de la otra persona con la que estás hablando, a lo mejor no en el momento, pero ya cuando baje un poquito este enojo, que pueda ser más amable, pudiera ser que entonces retomes, aunque aquí entra un mecanismo muy peligroso, que es la soberbia. Ya a lo mejor no estoy molesto, pero no voy a dar mi brazo a torcer en esta pelea. Porque necesito ganar en esta ocasión. Porque necesito ganar, a lo mejor. Porque me la debían. O porque a lo mejor me conviene que se vaya, ya lo dijimos. Y es la soberbia siempre va a ser que aunque ya sepas que puedes ir y tocarle y decirle, amor, pues ya, ¿qué te parece si platicamos? Y mira, creo que tienes razón, ese tema de la familia de origen, ese tema de tus papás, ese tema de la crianza, creo que tienes razón. Hay una persona que dice, es que ceder la razón significa que estás tan lleno de razón que la cedes, que ya se te desborda. Entonces dice, es para personas humildes. Ceder la razón es, sé que tengo tanta razón que te la voy a dar a ti aunque sé que no la tienes, para seguir en un diálogo. Y eso es importante precisamente. Cuidado con la soberbia que puede venir a echar a perder esta característica amable. Y este segundo punto que dice Diana, ve las heridas de la otra persona. Y yo en alguna ocasión, ya no recuerdo dónde, porque pues la verdad es que hemos asistido a muchos temas de matrimonio, ya no recuerdo exactamente quién lo dijo, pero sí recuerdo que en el matrimonio es importante ganar. Es decir, si uno de los dos gana, como decía Cui, o sea, yo te cedo la razón, y ya estamos perdiendo mutuamente, ya el matrimonio es el que está perdiendo, porque no se está llegando a un acuerdo, no se está llegando al fondo de lo que queremos resolver. Ya el matrimonio es el que se va a quedar de la misma, si uno de los dos gana, el matrimonio se va a quedar en la misma etapa en donde estábamos, que esa es una de las ventajas que les comentaba hace rato que tienen los conflictos. Una de las ventajas, una de las muchas ventajas que puede tener un conflicto es que te hace ver una alarma. Aquí tenemos un problema. Es como ese conflicto nos está haciendo ver que tenemos una fiebre en el cuerpo, por ejemplo, que no te manifiesta la enfermedad, más sin embargo esa fiebre te manifiesta que tu salud está en un problema. Para eso sirve, ¿no? Para eso sirve, esa es una de las ventajas del conflicto. Del conflicto, la pelea, son alertas que uno puede ir observando, que uno puede ir viendo inconsciente o conscientemente también. Que te pueden manifestar que la otra persona, conflictos pequeños te pueden manifestar que la otra persona necesita de tu tiempo, necesita de tu cariño, que está cansado, que necesita de tu comprensión, o simplemente que tiene un problema que tú no has alcanzado a identificar. Sí, entonces vamos cerrando este último momento de este programa, que es precisamente, ¿es bueno pelear o no en el matrimonio? Y vamos haciendo algunas pequeñas conclusiones. Primero, hay un proceso. El proceso empieza con la diferencia entre de que se llama conflicto. Ese conflicto no resuelto, que es muy común que no se resuelva, se vuelve una pelea. Esa pelea se puede volver un problema en tu matrimonio. Y ese problema no resuelto se puede volver una crisis. Ese es el primer punto. Ahora, ¿es bueno pelear o no? Segundo punto. Tiene sus ventajas. Tiene sus ventajas. Ese es
la conclusión a la que yo llegaría. Tiene sus ventajas, te das cuenta de que la otra persona aún se interesa por el matrimonio, te das cuenta de que pueden resolver cosas juntas. Si resuelven conflictos desde pequeños se resuelven desde pequeños conflictos hasta grandes conflictos, esa pareja tiene más intimidad, tiene más relación entre ellos mismos, saben que su matrimonio tiene más capacidades porque cada vez va resolviendo juntos más cosas y que saben trabajar en equipo. En este segundo punto, el fruto de una buena pelea es el amor. El fruto de una buena pelea es el amor, porque con el paso del tiempo se sienten orgullosos de sí mismos. Y de haber salido adelante, claro, de las diferencias. No se siente orgulloso de caminar 100 metros. Te sientes orgulloso cuando empiezas a caminar 2 kilómetros, 5 kilómetros, cuando te duelen los músculos, cuando quieres parar pero sabes que debes de seguir. Te sientes orgulloso de los logros profundos y el matrimonio se va fundamentando en cambios de conducta fuertes y para eso sirven obviamente las peleas. Tercer punto, no te compres todas las peleas, no te las compres, o sea, el hombre inteligente, la persona inteligente, sí sabe cuáles sí y cuáles no. Entonces, vuelvo a insistir, no te compres peleas tontas y, segundo consejo, ni de tus antepasados. O sea, no te las compres, te vas a hacer menos daño, ¿sí? ¿Y qué otro punto pondrías, Diana? Bueno, lo comentaba hace ratito, que el resolver esos problemas pues te llevan a una intimidad más profunda, como lo comentaba Coy. Otro de los puntos es que se propician aquellos cambios que era importante hacer. Si no se discuten, ¿cómo los vas a iniciar? ¿De dónde vas a partir para tener una nueva cotidianidad en tu hogar? Desde el respeto que necesitas, aquel cariño que estás pidiendo, aquel tiempo que estás pidiendo. Si no te arriesgas a tener ese conflicto, pues no propicias que esos cambios sean oportunamente y que sean a tiempo para que no se vuelvan en un verdadero peligro. Entonces, este punto yo lo propondría como, y espera los cambios que vendrán. Esperas. Platicábamos en este programa de espiritualidad que construye, platicábamos de, llegan los sufrimientos y debes de soportarlos con firmeza. O sea, debes de soportar los sufrimientos con firmeza. Así es el tema del matrimonio y el tema de las peleas. O sea, no siempre, vuelvo a decir, pero llega un momento de sufrimiento complejo, duro, ¿sí? Que obviamente tienes que soportarlos con firmeza. Y aquí entra no como un punto, aquí entra como la clave de todo. Aquí dice, cuy, es que yo no puedo con mis fuerzas, es que ya intenté de todo, es que ya hicimos de todo. Ayer estaba con un matrimonio que ya fueron a todo, pero aquí entra lo fundamental en el matrimonio. Es que, como lo dijimos en el programa 1, es que si el matrimonio no es de 2 y es de 3, el pleito también es de 3 personas, Diana. Y seguramente a Dios te dará esas capacidades para que cada uno de los dos tome sus responsabilidades y tenga esa capacidad de cooperar, pero es Dios quien te da esa capacidad y esas aptitudes. Humanamente es muy difícil que venzas sin haber hecho una introspección muy fuerte, pero humanamente es muy difícil que venzas todas aquellas soberbias, aquel equipaje con el que llegaste a tu matrimonio. Es muy difícil que nos venzamos a nosotros mismos, pero aceptar cada quien sus responsabilidades, creo que sí, la clave en el matrimonio es la cuerda de 3, que es Dios la tercera persona. Pregunta básica, cuando estés peleando y se te baje un poco ese enojo, pregunta básica, ahí en tu soledad, porque cuando uno está peleando se queda uno solo, no está uno y se queda uno solo, tú en tu esquina y yo en mi esquina. ¿A quién se va? Sí, pregunta a Dios, ¿lo que estoy peleando es correcto? Pregúntaselo. No te burles a ti mismo y de verdad ten el valor y dile, ¿lo que estoy peleando es correcto en este matrimonio? ¿Tú crees que esto que estoy discutiendo es correcto, Dios? Y si no lo es, házmelo saber. Házmelo saber y vas a ver cómo va a cambiar. Porque yo me atrevo a decir que más del 50% van a decir, no es cierto. Esto, como lo estoy peleando y lo que estoy peleando no es correcto. Dios tiene mucho que ver y es un pleito de 3. Tu esposa, tu esposo y Dios.
involúcralo, porque él también está peleando por tu matrimonio y te ha puesto trampas y te ha puesto zancadilla para que no hagas cosas. Trampas me refiero no negativamente, sino para que no caigas en algunas cosas. Él también está peleando fuertemente por tu matrimonio porque es un Dios de lucha. Entonces, acuérdate, este es un pleito de tres, involúcralo también. Diana, vamos cerrando este programa, esta sección, Matrimonio con D de Dios. ¿Y qué nos llevamos, Diana? Que los conflictos en general no todos son malos, que depende de la forma en que lo afrontemos, que depende mucho de la cooperación que tengamos ambos para resolver ese conflicto, que no puede haber una persona más dominante que otra porque somos en dignidad igual hijos de Dios, y que necesitamos comprendernos de dónde venimos, cuáles son nuestras carencias para saber qué es lo que estamos peleando. Pero sobre todo, que Dios es el que te va a dar las herramientas para que tú pongas de tu parte, la otra persona de su parte, y compartan cada quien, hagan un análisis cada quien de su responsabilidad, salir más íntimamente relacionados de ese conflicto y más fuertes, y hacer una familia más fuerte y feliz. Claro, yo me quedo con, es bueno pelear, sí, no es bueno los problemas, no es bueno las crisis. Hay que salir de ellas, obviamente me refiero, Exacto. no quedarse en las crisis, al final de cuentas nos construimos, pero es bueno, sí, siempre pelear, no es sano, eso sería ya una crisis permanente. Es bueno discutir las cosas que no nos... Constantemente. Que no nos están haciendo bien. Pues qué interesante el tema de hoy aquí en Matrimonio con D. Muy largo. Sí, de Dios. Bueno, una parte silenciosa, pues coincidió con el tema del pleito y el tema de la pelea. Así empezamos con silencio. A veces es bueno silenciarse, pero ¿es bueno pelear o no? Tú ya te lo dejamos ahí precisamente para que tú junto con tu esposo, con tu esposa, junto con la persona que te acompaña, sí, inclusive tu amiga que le puedes pasar este tip, pásale este tip. Son experiencias obviamente personales, pero también de cientos o miles ya de matrimonios, nos atrevemos a decir, que hemos platicado con ellos también. Entonces, pásalo aquí en Matrimonio con D, y bueno, no te pierdas el próximo martes un tema que es un tema fabuloso también, que es el tema cuando llega la desesperanza. Es muy bonito. Es un tema muy bonito. El tema, y me parece que muy genérico también de matrimonios que llevan muchos años en la lucha. Exactamente, entonces, cuando llega la desesperanza, próximo martes 12 del día, aquí en Matrimonio con D. Sí, muchas gracias por habernos escuchado, por habernos esperado a que se solucionara el problema del audio. Y no nos resta más que leer algunos de sus comentarios, que les agradecemos muchísimo, porque aparte ustedes van haciendo esto, que ya ha cambiado algunas cosas. Sí, y bueno, los primeros no los voy a leer porque eran sus avisos de no se escucha, ¿sí? Dice muy buen programa, listo, saludos a mi hija Mariana Valenzuela, sí, a mi cuñada y bueno, a todo el mundo, sí, a mi compadre hasta Chihuahua, me da gusto saludarte allá en Ciudad Juárez, sí, y dice por aquí Judith, qué buen tema, gracias por ayudarnos a crecer, al contrario, gracias a ustedes. Nos escucharon o qué, bueno, son problemas cotidianos del matrimonio. Gracias por este tema, dice Mari desde Guadalajara, me ayuda para hacerme consciente de varias cosas en mi matrimonio, claro. Excelente, dice Liliana, sí, gallegos, tomar el conflicto para poder hacer nuevos acuerdos. Saludos a León Castro, saludos a Marta, a mi amigo Jorge Baruch. Sí, Ivonne dice, qué bonito entender que el bien mayor debe ser y siempre será el amor, siempre es lo mejor que puedes buscar. Encontrar, pues. Dice, lo de nunca vayas a dormir peleados, ¿es una idea romántica o se puede o es posible? La idea es que no te vayas enojado. A lo mejor la pelea queda, pero no te vayas enojado, o sea, que el enojo no te dure todo el día. Si no permitas que resentimiento, que odio, que el propio mal entre, o sea, no te vayas enojado, o sea, ya agarra y mañana seguimos peleando. Mira, hasta las de box tienen rounds. Y a veces hay hasta reta de nos vemos en un año. Es que depende de la situación, qué tan seria y qué tan difícil sea de afrontar para ambos, ¿verdad? Hay situaciones muy serias y muy difíciles que son difíciles de tener una autoaceptación de manera momentánea o instantánea, pero sí tener esa disposición, que sería lo más adecuado, que no te vayas a dormir peleado. Incluso la Biblia así lo indica, ¿verdad? Sí, o sea, que sería lo más adecuado. Y en ese esfuerzo estamos, porque si no, pues sí permitimos que la carga entre más tiempo dure, pues más difícil se vaya
haciendo de llevar. Y si pasó, bueno, tampoco te eches látigo encima, ¿no? Sí. Dice, qué difícil, creo que ahí debemos de tener a Dios o invocar al Espíritu Santo para poder dar esa comprensión en el momento de pleito. Es básico, digo, la oración y la oración alineada al Espíritu Santo es básica, porque es el que nos da obviamente el conocimiento de lo que nosotros cómo debemos de actuar. Creo que el no dormir peleados es posible, sí, yo también, muy buen tema, que aunque no lo he vivido, tengo gente muy cercana que ha pasado por conflictos y peor cuando ni siquiera están casados, pero tienen hijos en común. Bueno, es un tema muy complejo, hijos en común y no casados, ¿verdad? El fruto de una buena pelea es el amor, me quedo con eso. Saludos a Claudia Guerrero. Saludos hasta el Distrito Federal, sí, mi ciudad natal, a nuestra tía Rosario Fragoso, un abrazo fuerte. A la Ciudad de México, ya no es el Distrito Federal, es la Ciudad de México. Sí, la cuerda de 3 hilos no se rompe jamás, que Dios nos permita romper con nuestra soberbia y poder no romper con nuestra soberbia. Dice, saludos a Patti, con la gracia de Dios todo se puede, definitivo, es bueno y más si te demanda tu esposa mejoras para que todos en muchas cosas y circunstancias que uno no observa en sí. Mucho éxito, un abrazo a una gran locutora periodista que va creciendo también, Saraí Acosta, un saludo enorme Saraí, gracias por compartir, gracias por el tema y bueno, así gracias, con la gracia de Dios todo se puede. Y Manuel de Jesús, gracias a Dios, buen tema, bendiciones para todos, un abrazo hasta Ciudad Juárez y a todos. Pues muchas gracias Diana, nos vamos, sí, aquí en Hablemos con Sentido Humano en tu sección Matrimonio con D. Gracias.